Juan 16, 33. Dice, vamos a leerlo todos, 1, 2, 3. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confíen, yo he vencido. ¿Quién ha vencido al mundo? Puedes tomar tu lugar. En el contexto de la escritura, incluso de tu propia experiencia, de tu propia vida, te habrás dado cuenta que todos los presentes y los que nos están viendo vamos a pasar, o hemos pasado, más bien, por muchísimas aflicciones, por muchísimos padecimientos que en ocasiones nos llevan a pensar que ya no hay esperanza, pero siempre el Señor tiene preparado para nosotros la salida a cualquier problema. ¿Quién dice amén? En ese contexto, parece que nacimos para resolver problemas. Son como si fueran exámenes de la vida, ¿no? Día con día hay problemas que resolver, y cuando llegan los problemas, llegan las aflicciones, que depende de nosotros cómo tomemos esas situaciones que llegan a nuestra vida para nosotros elegir si va a ser para algo bueno o va a ser para algo malo. Pedro dice en Primera de Pedro 1, 6 y 7, gracias por prender la luz. Primera de Pedro 1, 6 y 7, lo voy a leer. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Tendráis que ser qué? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, está hablando de la fe, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, en el contexto de la Escritura vamos a encontrar que un cristiano no está exento de problemas. Un hijo de Dios van a llegar situaciones complicadísimas, y creo que los que estamos aquí hemos experimentado, por lo menos, sino en muchas ocasiones, situaciones complicadas. Pero si tú volteas la mirada hacia atrás a examinar lo que ha pasado en tu vida, te vas a poder dar cuenta que esas aflicciones, que esos padecimientos, que esos problemas te hicieron crecer. En ese sentido, cuando uno conoce al Señor, empieza a buscar respuestas de por qué tantas aflicciones, y yo encuentro que el Señor nos haga pasar por pruebas y por aflicciones van a resultar en un beneficio para cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén? Entonces, en esta ocasión no quiero predicar, no quiero platicar solamente sobre decirte, hermano, resiste la prueba, hermano, échale ganas. No, en esta ocasión quiero abrirte los ojos para que tu fe sea mantenida durante un tiempo de padecimiento. Es importante que cada uno de nosotros, cuando estamos pasando por esas dificultades, tengamos el enfoque correcto. Porque ¿cuántos de nosotros, cuando viene un problema, agarramos y tiramos la toalla? ¿Cuántos de nosotros, cuando viene una dificultad, decimos, Señor, ya no puedo? Es válido, pero dentro de nuestro corazón tiene que haber una fe que nos tenga que mantener con los ojos puestos en Jesucristo. En diversas cartas como Filipenses, Colosenses, Pedro, Primera, Segunda, a Timoteo, entre otras cartas, fueron escritas por los apóstoles cuando ellos estaban pasando pruebas muy difíciles. Y qué extraño que las cartas no se escriban cuando haya como que paz en nuestros alrededores, sino que esas cartas fueron escritas cuando la aflicción estaba hasta acá. Es más, a Pablo, por ejemplo, él estaba encarcelado y estaban a punto de decapitarlo en Roma. Pedro estaba también preso y estaba a punto de ser crucificado. Es decir, lo que los apóstoles vertieron en las cartas, que ahora nosotros las tenemos como beneficio, fueron escritas en situaciones complicadísimas. En ese sentido, podemos entender
que cuando tú y yo pasamos una situación complicada, es cuando sale lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros. Pero levanta tu mano y di conmigo, de mí sale lo mejor, porque soy un hijo de Dios. Cuando no éramos cristianos, podía salir lo peor. Bueno, también cuando somos cristianos puede salir lo peor. Pero precisamente para eso venimos delante de Cristo, para que Él refine la forma en que nosotros tenemos que ser ante una dificultad. Hasta cierto punto, no está mal que nosotros nos preocupemos por las necesidades básicas o diarias de nuestra vida. Alguien dirá, yo quiero esto, yo quiero más ingresos, yo quiero que tener carros, yo quiero tener coches, y eso no está mal. En la iglesia nos hemos enfocado en ocasiones, muchas veces, más al enfoque de satisfacer como que esos deseos propios. Pero tenemos que acordarnos que como iglesia y como hijos de Dios, tenemos un llamado y se llama la Gran Comisión. ¿Qué dice? Ir por todo el mundo y ¿qué? Y predicar el evangelio. Aclaración entonces. Cuando Pedro estuvieron encarcelados y escribieron esta carta, fue por causa de que ellos estaban expandiendo el evangelio, el reino de los cielos. En ese sentido, cuando Jesús dijo, vayan y prediquen, y después cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, sobre los primeros cristianos, empieza la persecución de la iglesia. Empieza las muertes de algunos principales seguidores, aquellos que confesaban como Jesucristo, su único Dios. El gobierno, los judíos empezaban a perseguirlos. Muchos murieron apedreados, muchos murieron decapitados, murieron a espada, murieron de una u otra manera. Entonces los padecimientos que están en las Escrituras, en estos pasajes, fueron motivados por una necesidad de hacer más amplio el evangelio del reino de Dios, más amplio, expandir la palabra de Dios donde quiera que ellos se presentaran. Y te hago como que contexto, porque es importante que nosotros tengamos el enfoque correcto en nuestra vida, porque todos los que estamos aquí nacimos para que el evangelio de Dios sea establecido en esta tierra. ¿Quién dice amén? Entonces, cuando hay un padecimiento en nuestra vida, tenemos que darle el enfoque correcto y vamos a avanzar. Por ejemplo, por eso decía en Juan 16:33, que fue el primer verso que leímos, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. ¿Para que en mí tengan qué? Paz. Característica del cristiano es que tiene paz. En el mundo vas a tener aflicciones, pero confíen, dice Jesús, porque Jesús venció ¿a quién? Al mundo. No obstante, tienes que saber una cosa: el Señor es dueño de nuestra vida. Él es soberano. Él decide cuándo nacimos, Él decide cuándo morimos. Tú no decidiste dónde nacer, tú no decidiste con qué familia estar. Eso le corresponde ¿a quién? Al Señor. Él es soberano. Pero también tenemos que entender y saber que Dios es bueno. Repite conmigo, Dios es bueno. Entonces, eso es lo que nos da la paz. Si el Señor es dueño de nuestra vida, aflicción que venga, prueba que venga, problema que se levante, nosotros vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque nuestra vida no acaba aquí en esta tierra. Nuestra vida no termina en un acto, en un problema. Nuestra vida es eterna porque estamos con Jesucristo y por eso tenemos paz. Dios es bueno y por eso tenemos que estar confiados. Hay dos sopas. Cuando una aflicción viene, cuando un problema viene, hay dos opciones: o la tomas como maldición o la tomas como bendición. Esa es una decisión que todo hijo de Dios tiene que tomar ante una prueba, ante una aflicción. Decía la esposa de Job: maldice a Dios y muérete. Job estaba en problemas, o sea, le fue quitado todo, físicamente le fue quitado todo, menos su vida. El cristiano en ocasiones se achicopala cuando viene un problema grave, cuando las aflicciones llegan. El cristiano piensa que es un castigo divino. Hay ocasiones que somos víctimas de nuestras propias malas decisiones, eso es cierto.
Pero en un hijo de Dios tiene que saber que todas las cosas le van a ayudar a bien. Hayas tú tenido la culpa o no hayas tenido la culpa. Si tienes la culpa, entonces te arrepientes y vuelves al Señor y clamas al cielo y le dices: Padre, Señor, estoy pasando por aflicciones, sácame de aquí porque yo soy tu hijo. Hay un espíritu de acusación que se levanta en ocasiones contra los cristianos, y nos dejamos llevar en ocasiones por ese espíritu, un espíritu de culpa. Pero yo te digo una cosa, hermano: si tú fuiste comprado con la sangre del Cordero, tu vida está segura en Jesucristo. Lo que tienes que hacer es enderezar las sendas. Lo que tienes que hacer es volver al Señor, porque de seguro el Señor te espera con los brazos abiertos. Ahora, si no tomamos los padecimientos de la forma correcta, si no los tomamos correctamente, van a ser un obstáculo para tu crecimiento. A lo mejor te equivocaste en algo, ¿no? No sé en qué trabajes, te equivocaste en el trabajo y la regaste. Ok. Y de ahí viene un padecimiento, viene un problema que vas a tener que resolver, que vas a tener que clamar, que vas a tener que doblar rodillas. Si tú no tomas correctamente ese padecimiento, aunque hayas tenido la culpa, mi querido hermano, ese padecimiento te va a aplastar. Pero si tú tomas un padecimiento de la forma conforme el Señor dice que se tiene que tomar, entonces ese padecimiento, aunque hayas tenido la culpa, te vas a levantar y el Señor te va a respaldar. Es una cosa rara y extraña. Oye, pero merece, él tuvo la culpa, que lo castiguen. Bueno, yo no sé qué pueda pasar, pero si tú clamas al Señor, el Señor te puede restaurar. Ahora, en Primera de Pedro, por eso es importante que nosotros no busquemos venganza. Primera de Pedro 2, 22, 23. Está hablando de Jesucristo, Pedro, y dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hacía Jesucristo? Él sabía lo que venía. Se entregó para que tú y yo ahora tuviésemos vida y vida en abundancia. Pero nosotros no podemos venir cuando hay un padecimiento y vienen en nuestra contra. Nosotros no podemos hacer exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que encaminar la causa al Señor. Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Y si lo hizo el Señor Jesucristo, también nosotros lo tenemos que hacer. Si te levantan la mano, tú no levantas la mano. Si te maldicen, tú no maldices. Tú encaminas la causa ¿a quién? Al Señor. Ahora, no vaya a ser que nosotros terminemos siendo el obstáculo para el crecimiento de las personas, siendo que la Biblia dice que nosotros deberíamos hacer la diferencia entre las personas. Así pues, todo problema, todo padecimiento existe y va a seguir existiendo hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Dios, porque tenemos que glorificar al Padre. Escucha esto: todo padecimiento, todo problema existe porque de esa manera también nosotros glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos decir que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso, si no hemos vencido los problemas en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos decir que es amoroso cuando en medio de los problemas huimos? ¿Sabes? Cuando vienen los problemas, la gente te mira. Cuando vienen los problemas, la gente está atenta a tu comportamiento. Cuando tú vences el problema en Cristo Jesús, la gente que está a tu alrededor va a empezar a glorificar al Señor. Ojalá y te hayas dado cuenta de eso. Pero cuando tú claudicas en un padecimiento, claudicas en la fe, entonces la gente va a empezar a opacarse, va a empezar a desanimarse, más cuando tú tienes una posición de liderazgo. De hecho, Job pudo realmente glorificar al Señor cuando pasó por graves padecimientos, y al final, en el último capítulo, dice: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No digo que forces tu vida a tener padecimientos. No te preocupes, van a llegar. Pero sí, debes de tener muy claro que van a venir
y deben servir para que tú glorifiques al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién dice amén? ¿Quién clamó por lluvia? Segunda de Corintios 4, 16, 17. Segunda de Corintios 4, 16, 17. Por tanto, no desmayemos. Dile al que está a tu lado, dile, no desmayes, hermano. Dile, no desmayes. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva. El interior se renueva de día en día. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mi querido hermano, los problemas van a traer un peso de gloria si tú los llevas correctamente. Si tú claudicas en medio del problema y del padecimiento, no habrá peso de gloria. Y por eso estamos aquí, para aprender. Todos los que estamos aquí no nacimos sabiendo, pero desde que el Espíritu Santo vino sobre nuestra vida y está en nosotros, ahora el peso de gloria cada vez viene de aumento en aumento, cada vez va creciendo, pero no solamente así porque sí, sino que el Señor nos va refinando en las pruebas y el peso de gloria cada vez más va aumentando. Estando en la premisa de que un padecimiento va a producir bendición, ya vamos a dejar por un lado de que un padecimiento va a ser para maldición. Eso no es para nosotros. Un padecimiento en nosotros produce bendición. Estando en esa premisa, va a traer grandes frutos. Los apóstoles manifiestan una correcta actitud ante estos padecimientos. Y te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, Pablo, estando en prisión, Filipenses 1:12, y vamos a ir, por favor. Filipenses 1:12. Dice, él estaba en Roma, encarcelado. Quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien ¿para qué? Repítelo, ¿han redundado para qué? Otra vez, ¿han redundado para qué? Las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del evangelio. Filipenses, ahí mismo en el siguiente verso 13 y 14, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. 14. Y la mayoría de los hermanos, sí, la mayoría, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Un fruto que produce un hombre o una mujer que está consciente que ha nacido para el evangelio de Cristo, sabe perfectamente que todo padecimiento va a ocasionar frutos a los que están a su alrededor. Punto número 1, va a fortalecer a los que están a su alrededor. Y punto número 2, van a cobrar fuerza y van a cobrar ánimo para hablar de la palabra. Cristo no es la excepción. Nuestro mayor ejemplo en primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. ¿Cristo qué? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Pregunta, ¿quién quiere seguir las pisadas de Cristo? A ver, no le saquen. Bueno, conste. Pedro, primera de Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. O sea, nuestra fe cuando es probada crece. Otro fruto de Pedro dice, primera de Pedro 4:1-2, primera de Pedro 4:1-2, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Repite conmigo, Cristo terminó con el pecado. O sea, un fruto de cuando tú pasas por un padecimiento y por una aflicción, un fruto es que cada vez más dependes menos de la carne. Cristo destruyó el pecado.
Así también nosotros, si Cristo ya lo destruyó, cada vez que nosotros andamos en el camino, en el Señor, andamos creciendo en el Señor, los padecimientos cada vez más, si los pasamos correctamente, nos van a llevar a depender menos de la carne. Avanzo. El verso siguiente, 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, tus cuates te han de decir, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué no andas conmigo otra vez como andabas antes? Y hay muchos ejemplos en la Biblia y hay otros que no están escritos. Por ejemplo, la muerte de los apóstoles. Muchos llevamos una materia en el instituto, la da el pastor Oscar Jr., y esa fue una de mis materias favoritas, que se llama la historia de la iglesia. Y ahí ves cómo fue la vida de los apóstoles, qué pasó en la iglesia durante muchos años. Y hay una parte que veíamos cómo es que murieron los apóstoles. Y te voy a dar algunos nombres. Por ejemplo, Andrés fue crucificado, Jacobo fue muerto a espada, Felipe fue crucificado y apedrado, Bartolomé fue desollado y decapitado, Tomás fue atravesado con una espada, Jacobo, hijo de Alfeo, fue apedreado, Judas, los historiadores dicen que quizá apedreado o golpeado, Simón fue crucificado, cortado en dos, Matías fue apedreado, Pedro fue crucificado en una cruz invertida, Pablo fue decapitado en Roma. Ok, ¿por qué te digo todo esto? Oye, ¿vamos a hacer eso? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que tu vida tiene que ser para el progreso del evangelio. En la iglesia recuerdo varios testimonios que hemos vivido aquí. No tenemos que irnos a historia del pasado. Aquí mismo hemos vivido cosas difíciles. Yo me acuerdo bien cuando Cuco, no sé si los que están aquí, hace varios años, Cuco pasó por unos padecimientos terribles de salud, de enfermedad, a tal grado que estuvo al borde de la muerte. Pero cuando Cuco vino aquí, se levantó, el Señor lo levantó más bien, y él empezó a dar testimonio de lo que Dios había hecho. La iglesia se ponía así, mira, tremenda, ¿no? Me acuerdo bien. ¿Se acuerdan cuando el pastor Oscar Jr. pasó por situaciones complicadas? La fe de la iglesia iba así, mira. ¿Recuerdan la fe de los pastores? ¿Cómo iba creciendo? En medio de la dificultad, mi querido hermano, sale lo mejor. No te digo y ni te obligo a que pases dificultades, no. Pero cuando vengan, debes de tener el enfoque correcto, porque ahí glorificamos tú y yo al Padre. Ahí los que están a nuestro alrededor van a crecer y van a ser fortalecidos. Recientemente, Ricardo del Ángel, hubo muchas cadenas de oración y muchos fueron fortalecidos. Y no puedo decir muchos más. Pero tienes que saber una cosa, mi querido hermano, lo que estás pasando ahora no es para tu muerte eterna, es para la gloria de Jesucristo. Lo que estás pasando ahora no es para que claudiques, no es para que digas, ay, el Señor no me quieren, en la iglesia no me quieren. No, tú te tienes que levantar adelante. ¿Por qué? Porque nuestra función como hijos de Dios es glorificar a nuestro Padre que está en el cielo y dar testimonio a todos los que están a nuestro alrededor de que Cristo vive. ¿Quién dice amén? Muchos otros han sido fortalecidos y nos impulsan a hablar sin temor. Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 4, 14 y 15. Dice, Alejandro el calderero, un herrero, me ha causado muchos males. ¿Qué me ha causado? Muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Verso 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cuál es el enfoque que tú debes tener cuando una situación complicada viene a tu vida? ¿Cuál es la manera en que tú tienes que mirar hacia adelante y no mirar a las cosas que te están haciendo en teoría daño?
Fíjate, verso 15. Guárdate tú también, le dice a Timoteo, le dice Pablo, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En resumen, este Alejandro estaba fastidiando a Pablo, estaba fastidiándolo. Pablo estaba encarcelado. Pero me llama más la atención la forma en que Pablo interpreta la agresión. Escucha aquí. A ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los de aquí estamos dispuestos a hablar de Cristo a los que están a nuestro alrededor? Levanta tu mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí, baja tu mano, estamos dispuestos a que por nuestro testimonio los demás conozcan a Jesucristo? Levanta tu mano. Ok. Dice Pablo, en gran manera se ha opuesto a mi testimonio, a nuestras palabras. ¿Qué significa esto? Pablo interpreta la agresión y oposición de Alejandro diciendo, se está oponiendo a que yo lleve el evangelio de Jesucristo donde quiera que yo voy. Esto me prende el foco. Cuando alguien se levanta contra ti, mi querido hermano, es común que lo tomemos personal, ¿sí o no? Y empiezas a maquinar cosas y y voy a empezar a hacer cosas y voy a hacer que le vaya mal a la otra persona. ¿Sabes? Los que estamos aquí hemos decidido servirle al Señor y que todo lo que hagamos va a ser para glorificar al Señor. Aunque no tengo el conocimiento de Pablo, no tenemos el conocimiento que tenía Pablo, tampoco la unción que tenía Pablo, pero sí tenemos una cosa en común con Pablo: compartimos el evangelio de Jesucristo. Estamos en la misma posición que Pablo. Así que cuando venga un problema contra ti, mi querido hermano, tienes que clamar al Padre y decirle: Señor, se oponen a que yo siga predicando de tu palabra. Te quieren correr del trabajo. Señor, tú me pusiste ahí para que yo comparta y sea de testimonio para los demás. ¿Ves la diferencia? Cuando venga un problema, no lo tomes personal. No digas, ay, ya se acabó. No. Tienes que levantarte. Por eso Pablo dijo así: cuídate de porque en gran manera se opone a nuestras palabras. Lo que importa no necesariamente es el beneficio tuyo. Dios quiere que te vaya bien, eso indiscutiblemente. Pero lo que más importa y lo que tú y yo nos tenemos que preocupar es porque el evangelio de Cristo siga expandiéndose alrededor de nuestra vida. ¿Estamos aquí? Ahora, fíjate, la oposición que se levante contra mí no necesariamente es contra mí. Bueno, estoy en medio. Se levantan contra el Señor y su reino. Pablo le dice a los filipenses en el verso 1:12, ya lo leímos. Vamos a ir otra vez. Filipenses 1:12. Quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo pudo entender que lo malo que le estaba pasando era contra Cristo y no contra él. Pero hay que entender que él ya no vivía para sí, sino que vivía para Cristo. Dicho de otra manera, su vida ya no importaba, sino lo que importaba era la vida de Cristo. Aunque dolieran las traiciones, aunque doliera el encarcelamiento, tenía en más alta estima el progreso del evangelio. Solo algunos pocos en sus 5 sentidos van a decir: este encarcelamiento es un beneficio. Digo, a mí no me gustaría que me encarcelaran, pero alguien en sus 5 sentidos va a decir: no, yo no quiero ir al bote. Yo no quiero ir al bote. Pero Pablo, estando en esa situación, esto ha servido para progreso del evangelio, porque los demás hermanos están empezando a predicar sin miedo. Los demás hermanos se están levantando. Los demás hermanos están haciendo lo que tienen que hacer. Este pensamiento de un cristiano parece una locura, y de hecho lo es para quien no conoce a Cristo. Pero para los que ahora vivimos en Cristo, yo escribí y dije estas palabras: es una enseñanza maravillosa, porque de inmediato enfoca mi vista no en las cosas de esta tierra, sino en las cosas eternas. Ya termino, ya me pasé. Las personas de ti, mi querido hermano, van a tomar los triunfos que tú tengas en Cristo y no los fracasos que tengas en fe. Es tiempo
de tener la mente de evangelista, y no estoy hablando del ministerio de evangelista, no. Nosotros somos evangelistas porque el Señor dijo: id y predicar ¿el qué? El evangelio. Nuestra vida está puesta para el progreso del evangelio. Para eso estamos en esta tierra, para el progreso del evangelio. Los frutos de los padecimientos es para que el evangelio progrese. Los frutos del padecimiento es para que tu esposa, para que tus hijos, para que las personas que estén a tu alrededor crean que hay un Dios todopoderoso. ¿Quién dice amén? Entonces yo te digo, hermano, despierta. La vida que tienes no es tuya, es de Cristo, y la usa para el progreso del evangelio. La usa para establecer el reino de Dios en esta tierra, para establecer y para que todos sepan que hay un Dios todopoderoso en medio de esta iglesia. ¿Quién dice amén? ¿Cuál es el principal fruto de los padecimientos? El progreso del evangelio, sin duda. Hay prisiones que me van a llevar quizá a la muerte física, yo no sé. Es soberanía de Dios. Los apóstoles murieron, pero hay otras que a lo mejor te van a hacer más fuertes. Pero ambas tienen que glorificar al Señor. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros fuéramos encarcelados? Digo, se oye gacho, ¿no? Yo veo, estábamos platicando con mi esposa y con mi hija anoche, y veíamos cómo se están autorizando leyes con la identidad de género, ¿no? Ahora ya no le puedes decir a una persona con falta de identidad sexual, tengo que decirlo, que hay salvación, que puede ser restaurado. Hay una ley, creo que en la Ciudad de México, como me dijiste, hay una ley donde ya no les puedes meter a terapias o algo así, porque ellos te pueden demandar y creo que te meten al bote 2 años, una cosa así. Entonces yo, cuando me dijo eso mi mujer, yo le digo: órale, la cosa se está poniendo difícil. El diablo está preparando el escenario para atacar a la iglesia, y eso lo sabemos porque Cristo lo dijo desde mucho antes. Si mantienes este enfoque de madurez, escucha, podrás tener paz en medio de la aflicción. El mundo va a buscar la manera de hundirte, pero tú tienes que saber que todo lo que hagas va a glorificar al Padre. La escritura dice en Primera de Pedro, y ya vamos a terminar, Primera de Pedro 4, 12, 16: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. No es extraño ya, sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué dice? Gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por parte de nosotros Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Eso ya calienta, como dice el pastor. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Algunos callan padecimientos, pero si es un padecimiento donde te metió Cristo, levanta la voz para que el Señor sea glorificado. Cuando llega un problema, una aflicción, no digas: no puedo, no me dejan, no quieren que siga. Cambia ese enfoque, cambia esa fe y di: Señor, yo te sirvo, mi vida es para glorificarte, para que otros te conozcan. Señor, quita tus adversarios, quita mis adversarios que impiden el progreso del evangelio. Si resistes la prueba pensando no en ti mismo, sino en el progreso del evangelio, los que están a tu alrededor van a ser fortalecidos. Y yo pregunto: ¿estás sufriendo rechazo por causa de Cristo? Soledad, abandono, despojos. Gózate, gózate, porque mayor es la recompensa que nos espera. Es
Esto también es aplicable a aquellos que están padeciendo enfermedades. Fue un año difícil y apenas vamos en el 8º mes. En los padecimientos, los cristianos somos el impulso para los creyentes. Así que hablo a los que están padeciendo. Hablo a los que están padeciendo. Mantén tu fe. Resiste. Porque nuestra vida es para darle la gloria al Señor y para el progreso del Evangelio. Terminamos con el último verso, que fue con el que empezamos. Juan 16:33, por favor. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrás ¿qué? Aflicción, pero confía, dice Jesús, yo he vencido. Puedes levantar tu mano, no te levantes. Di, si Cristo venció al mundo, yo también lo vencí. Así quédate. La paz es eterna, no es pasajera, porque nuestra vida está escondida en Cristo para la eternidad. Y si morimos, viviremos por Él. Así quédate, cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sea vivo esto. Aprendemos todos los días y hay muchos padecimientos a nuestro alrededor, pero ahora entiendo que los padecimientos es para glorificarte, es para que los demás te conozcan, es para que los demás sepan que hay un Dios todopoderoso en mi vida. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Puedes bajar tu mano.